Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar sobre un tipo de novela, un género nuevo. Bueno, no es realmente nuevo, pero está ahora en este momento en auge, que se ha venido a llamar Cozy Crime. El boom que ha habido de las novelas de True Crime o de la novela negra nórdica nos confirman que cada vez gustan más los libros policíacos de intriga, de misterio, de muertos, muchos muertos. Pero hay personas que este tipo de novela demasiado cruda no les gusta. Y entonces, para ellos y para todos en general, ya que no hay unas fronteras definidas en el cozy crime, hay un tipo de novela más dulce que incorpora el humor, que es más llevadera y amable, y que se puede traducir literalmente las palabras cozy crime como crimen acogedor. Lo que ya nos da un poco idea sobre cómo funciona este subgénero de la novela negra. Efectivamente, se trata de novelas de misterio con un enfoque más agradable, en la que los elementos más truculentos quedan fuera de escena. Así, en estas novelas todo lo que tiene que ver con el sexo, la violencia o la sangre no sucede en primer plano, sino que se da de cita o se pasa muy por encima. El cozy crime se caracteriza también por transportarnos a pequeñas y pintorescas comunidades, donde los crímenes ocurren sin perturbar la tranquilidad del lugar. A diferencia del thriller tradicional, el cozy crime nos presenta historias llenas de intriga, pero con un toque ligero y humorístico. Están más centradas en el desarrollo de la trama y los personajes que en general nos hacen sentir bien. Sería un poco como feel good crime, o sea, sentirte bien, crimen de sentirte bien. Ya lo vais conociendo, donde antes había whisky, pues ahora hay un té con galletas de jengibre, y donde antes había un café fuerte, ahora hay un refresco o una limonada. Donde antes había sexo desenfrenado o lujuria o mafias, ahora simplemente hay encuentros, un club de lectura, un club de juego de cartas o una ONG. Y nunca las situaciones escabrosas o de sexo se describen con minuciosidad, sino que transcurren dentro de la trama como de puntillas. Los orígenes del cozy crime, como os podéis imaginar, no los podemos establecer en Nueva York, en Detroit o en Los Ángeles. Los orígenes del cozy crime están en la novela inglesa, y para ello nos tenemos que remontar a los tiempos de Agatha Christie, la famosa autora de misterio, o de Sir Arthur Conan Doyle. Ambos, como bien sabéis, han tenido sus propios capítulos en Letras e Imaginación. Y luego está también otros autores que no han estado por Letras e Imaginación, pero que pues probablemente merecerían estarlo, como Anthony Berkeley, Dorothy Eliot Sayers y Freeman Will Crofts, que también han realizado novelas del mismo género, del género cozy crime, en época más reciente. Durante la Segunda Guerra Mundial estos misterios ligeros entraron en declive y surgió una tendencia hacia temas más oscuros y más duros. Quizás posiblemente por la dureza de la guerra ya no había una razón para psicológicamente el estar leyendo novelas ligeras. El cozy crime busca revivir la novela de la Edad de Oro de detectives. Y las historias son siempre entretenidas y amables, son novelas enfocadas a la resolución del misterio y no a la violencia en sí o a la trama. Los crímenes suelen involucrar a personajes desagradables, por lo que no se perciben como grandes dramas, y lo que se potencia es la emoción de la investigación y la resolución del caso. O sea, se potencia que el lector vaya a la par o por delante del autor en el descubrimiento del crimen, en quién es el asesino y saber cuál es su siguiente paso.
Ejemplos de Cozy Crime, principalmente en este momento, el mayor creador de Cozy Crime en el panorama de la literatura inglesa es Richard Osman. Richard Osman también ha estado en Letras e Imaginación. Richard Osman tiene una serie de novelas del Club del Crimen de los jueves, donde un grupo de jubilados se dedica a resolver crímenes en una localidad inglesa. La última entrega, por cierto, transcurre durante la Navidad. Estas historias siempre son muy curiosas porque hay varias historias de Cozy Crime que involucran, por ejemplo, a la reina Isabel II o a la canciller Angela Merkel. Y son siempre crímenes resueltos por personas jubiladas, personas que están en un entorno idílico. Podríamos también hablar de Cozy Crime, la serie Se ha escrito un crimen. La serie Se ha escrito un crimen, que también ha estado en Letras e Imaginación y cuyo autor también se le dedicó un capítulo aquí, como bien podéis ver en la ficha que os va a aparecer arriba para poder acceder al capítulo si queréis en este momento. Y bueno, el Cozy Crime, ¿por qué es el preferido de muchos autores autopublicados? Pues porque Amazon tiene una política muy estricta en cuanto al anuncio de violencia en las portadas y en cuanto a los títulos. Y entonces, ante esta política estricta, estos títulos han encontrado ahí un acomodo. Los autores autoeditados, pero también las grandes editoriales, quieren replicar este éxito y se han apuntado al Cozy Crime, en herencia de las novelas de misterio de Agatha Christie y de G.K. Chesterton. Autores actuales de Cozy Crime. M.S. Beaton. M.S. Beaton tiene más de 30 novelas repletas de humor inglés, en la que su detective Agatha Racing, como os podéis imaginar, en homenaje a quién, es como M.S. Beaton, que es la autora de misterio Marion Chesney, ha utilizado M.S. Beaton como un seudónimo. Y bueno, incluso este verano se están traduciendo las novelas de M.S. Beaton, porque M.S. Beaton falleció en 2019 y se están traduciendo en este momento al español y con gran éxito. Las está publicando Salamandra. También hay una serie que se emite en Cosmopolitan Televisión. Bueno, también podemos hablar de la serie de HBO Todos en mi familia han matado a alguien, de Benjamin Stevenson. Esta ha servido de base a la novela Una reunión familiar. Hay también películas como Puñales por la espalda o la serie Solo asesinatos en el edificio, que llevan un poco ese estilo Cozy Crime. En español, Melania Sebastián, con su novela Playa Soledad, nos lleva a una idílica playa donde Sofía Moretti, una exitosa ejecutiva, se envuelta en una serie de acontecimientos intrigantes, cuando su padre, que parece que está muerto, aparece en el aeropuerto. Alison Goodman, El club de las damas maleducadas, con dos hermanas gemelas que intentan redimir a un apuesto lord. Alison Goodman es una importante autora de Melbourne, de Australia, que se dedica a la ficción histórica y la fantasía. Quiso ser escritora, directora de cine, pero estudiando comunicación en la universidad se dio cuenta que le gustaba más escribir que rodar. Su primera gran oportunidad llegó cuando le pidieron que transformara una novela, un relato de una antología, en una novela, y así nació la obra de ciencia ficción para jóvenes Singing the Dog Star Blues. Más adelante se ha dedicado a la época de la regencia, en la cual se ha especializado, estuvo estudiándola durante varios meses,
para poder empezar a escribir sus novelas. Y entonces ahí tenemos que tiene ya escritas 5 novelas de época de la Regencia, la trilogía de Lady Helen y el Club de las Damas Maleducadas. Hay mucha ficción centrada en mujeres muy jóvenes como protagonistas, normalmente dedicadas, digamos, a la Regencia. Pero ella quiere escribir novela de la Regencia con mujeres maduras. Así es como las cuarentonas Lady Gus y Lady Julia se convierten en 2 estupendas detectives en sus novelas del Club de las Damas Maleducadas. Bueno, ¿hay coci en España? Esa es mi pregunta que me gustaría que en los comentarios me resolvierais. Si creéis o no creéis que hay coci en España. Yo creo que Lorena Franco cultiva un poquito el coci, María Cuña tal vez también, y luego la mayoría de autores en este momento de moda, que casi todos han estado con nosotros en Ley, en Letras e Imaginación, pues no sé, Juan Gómez Jurado, por ejemplo, y muchos otros, tocan un poco. Siempre tienen un personaje en sus novelas que resulta disonante y que les permite meter ciertos toques de humor, y yo creo que eso también forma parte del coci. No debemos olvidar que la mayoría de autores autopublicados empiezan con detectives provincianos, tanto hombres como mujeres, y estos se manejan dentro del coci porque obviamente muchas veces la sordidez en los crímenes y que tanto éxito les ha dado, por ejemplo, a la trilogía de autores de Carmen Mola, no gusta a todo el mundo. Las novelas de Gelida tampoco gustan a todo el mundo, porque son asesinatos muy, muy elaborados, demasiado inverosímiles en ese sentido, y con mucha sangre y mucho ensañamiento. Y bueno, eso es lo que querría que ahora me comentarais. Si pensáis que hay coci español o no, qué autores pensáis que están trabajando el coci crime en España, y por supuesto que si mencionáis alguno que sea interesante. Yo particularmente me voy a centrar, o sea, me gusta el coci, no me parece una mala idea. Todos hemos empezado con las novelas de Agatha Christie, pero quizás ese pequeño toque un poco más adulto en la novela, que no es tan coci, creo que le da verosimilitud y le da más un espectro más amplio de público que solo centrándose en el coci. Por ejemplo, y recientemente hemos tenido aquí en el canal las novelas de Arantxa Rufo. Arantxa Rufo hace novela policíaca. Obviamente es novela donde hay sangre, asesinatos, también hay algo de sexo, pero es todo muy por encima. Se trata con la misma profundidad como quien lee un informe policial. No es realmente coci, pero tampoco es novela, no es gelida, no tienes o no es Carmen Mola, no es un crimen sangriento, o no hay un ensañamiento. Es diferente, se centra más en las relaciones humanas, en el aspecto humano del asesinato. A mí, por ejemplo, las novelas de Rufo me han gustado, o sea, y ella lo sabe, se lo he hecho saber que me han gustado sus novelas. De hecho, me he leído las 3, me he leído
las 3 que ha escrito, y me faltaría la que no forma parte de la trilogía, la de Ted está muerto. Y respecto de lo demás, pues eso, ya es cosa vuestra. Comentarme en los comentarios si os gusta algún tipo de autor que creéis que también cultiva el coci en España y en Hispanoamérica. Y poco más os puedo contar. Por favor, suscribiros, darle a la campanita. Estamos ahora también en YouTube Podcast, o sea, hasta ahora lo tenía solo en iVoox, en Amazon y en Spotify, casi nada. Pero esta semana lo he metido en YouTube Podcast. Es los mismos vídeos y los mismos guiones, pero en formato podcast, con lo cual son para escuchar en el coche o para escuchar con los auriculares por la calle, y está teniendo bastante éxito. Yo me esperaba que no, pero sí, parece que la gente sí que lo utiliza. Así que nada, emplazaros para la próxima semana y que disfrutéis esta semana con alguna buena novela. Gracias y hasta la próxima. Adiós.